¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les envío un abrazo muy grande en el Señor a cada uno de ustedes. De corazón espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Y créanme que me encuentro muy feliz que el día de hoy nos hayamos reunido para meditar y contemplar las Sagradas Escrituras, y que por medio de este hermoso curso, por medio de esta meditación y las lindas prédicas que nos están concediendo, podamos conocernos a nosotros mismos para así conocerle más profundamente a Jesús, para que así nosotros nos podamos entregar mucho más a Jesús y plenamente ser de Él en su totalidad. Me presento, soy Juan Alberto Naranjo, con la gracia de Dios, misionero y director de la localidad Ambato en Ecuador, en la provincia Santa Teresita del Niño Jesús. Y como les decía antes, qué hermoso que como familia nos unamos a trabajar en lo que es necesario, a darle tiempo a lo que vale la eternidad, que es nuestras almas, ¿sí? Y hoy vamos a contemplar un tema que es extremadamente interesante y profundo, porque es en torno a nosotros mismos, que es una hermosa carta que San Pablo escribió a los romanos. Y ya lo vamos a profundizar, lo vamos a desglosar, y estoy seguro que esta sencillez y pequeñez Cristo nos va a mostrar mucho, porque es para nosotros, porque Cristo nos quiere hablar, ¿sí? Entonces yo les invito que antes de que ingresemos y ya vayamos a profundidad, empecemos bien. Vamos a empezar orando. Vamos a empezar orando, pidiéndole que el Señor venga y tope nuestros corazones, nuestras almas. Entonces yo les invito que desde sus domicilios, cada uno de ustedes se ponga en una postura, en una actitud de oración, y verdaderamente nos dispongamos para este momento. Vamos a empezar pidiéndole que venga Cristo, ¿sí? Empecemos este hermoso momento, esta meditación, con la cruz de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les invito a que, si desean, cierren sus ojitos. Y hoy que vamos a contemplar y a meditar a nuestro Señor, le pidamos una gracia en esta oración a Cristo. Y es que Él esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Ser solo de Él. Pídele. Pídele, Señor, quiero ser solo tuyo. No sé lo que quieras de mí. No sé lo que esperas de mí. Ni siquiera sé quién soy. Pero quiero ser solo tuyo, Señor. Vamos hoy a hacer esta canción una oración. Vamos a cantar al Señor. Vamos a decirle, Señor, solo tú, solo Dios. Y yo te invito a que mientras escuches esta oración te vayas entregando a Cristo, te vayas lanzando a Jesús. Lánzate a sus brazos. Escucha esta canción y oremos juntos. Solo Dios, solo Dios, en tus atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti, solo Dios.
y solo Dios. Para ti, alma mía, basta Dios y solo Dios. Repítele eso. Para ti, alma mía, basta Dios y solo Dios. Solo tú, Señor. Solo tú bastas. Amado Señor, te entregamos esta prédica. Yo te ruego de manera especial que nos hables al corazón. Muéstranos lo que San Pablo vivió y lo que tú nos quieres mostrar por medio de esta carta. Te ruego para que seas tú el que hables, tú el que prediques, tú el que toques, tú el que cantes, tú el que escuches. Mi Señor, queremos servirte, queremos conocerte, queremos amarte. Pero te pedimos que nos concedas la gracia y el don de conocernos a nosotros mismos. Te damos nuestra vida y nuestro ser, todo está en tus manos. Te amamos, Señor, pero queremos amarte más y amarte perfectamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, el tema del cual vamos a meditar hoy se desprende de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, el cual dice: ¿por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que debería hacerlo? Depende de las traducciones, ¿sí? Esta meditación tiene un objetivo. Es que nosotros comprendamos que no somos malos. Ojo con eso, no somos malos, pero conociéndonos podemos ser santos. No somos malos, pero conociéndonos podemos ser santos. Al finalizar esta pequeña meditación, vamos a tener 7 puntos que a mi parecer son prácticos, que San Pablo nos concede en este hermoso texto bíblico, que lo vamos a ir puntualizando. Pero es una meditación. Y como meditación vamos a pedirle que se haga carne en nuestra vida. Es decir, que esto sea real en nuestra vida. Que penetre en nuestro corazón. ¿Sí? Para la meditación que vamos a hacer a continuación, yo les propongo a ustedes 2 principios. Es decir, que tengamos ya sea 2 principios, 2 premisas o 2 antecedentes que estén presentes durante toda esta meditación. 2 premisas presentes durante todo las palabras, lecturas, etcétera, que vayamos haciendo. La primera, y es que nos repitamos todo este tiempo que esto es para mí. Esta meditación es para mí. Olvidémonos por un instante del resto de personas. A lo mejor esta meditación hubiera sido que escuche mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, el misionero, el aspirante, bla, bla, bla. No. Esto es para mí. Yo te invito a que por un instante en tu cosita repítete: esto es para mí. Esto es para mí. Y empezando por mí, quien soy yo quien dignamente va a compartir con ustedes este mensaje. Esto es para mí, porque soy necesitado. Y segunda premisa: mi Jesús quiere que me conozca. Mi Jesús quiere que me conozca. ¿Sí? Una vez que hemos compartido ya estas 2 premisas, entremos en contexto. ¿Por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero hacerlo y que necesito hacerlo? Y que mi alma lo regocija. Eso es lo que San Pablo nos está diciendo en esta carta. Y estoy seguro que nos ha pasado que cuando escuchamos este verso bíblico, cuando escuchamos esta cita bíblica, que nos identificamos con esto. Estoy completamente seguro que al escucharlo, ya sea en un grupo de oración, en una prédica, en un retiro, o muchas veces, inclusive nosotros hasta predicándola, nosotros dijimos: pero por poco y que San Pablo escribió esto para nosotros. Esto es una síntesis a lo mejor de nuestra vida. Nos sentimos identificados. Y es hermoso que nos identifiquemos con las palabras de un santo. ¿Y qué santo? San Pablo. ¿Sí? Pero cuidado, ya que hay un peligro que se puede convertir en un vicio. Y es que nos puede llegar a pasar que nos quedamos en solamente en que no hago el bien que debería hacer. O dejo de hacer el bien que debería hacer y nos quedamos en ¿por qué hago el mal? ¿Y por qué no hago el bien? Y nos frustramos en hasta trabalenguas, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? Cuando no nos quedamos en todo
el fragmento bíblico que el Señor por medio de San Pablo nos está proporcionando y es el cual hoy vamos a meditar, su totalidad, todo el fragmento. Y en todo este texto bíblico vamos a encontrar muchas respuestas y vamos a encaminar nuestra vida en lo que el Señor nos quiere mostrar. Vamos a encontrar aquí que San Pablo ya estaba en un camino espiritual. Y esto es muy bonito porque San Pablo hace este escrito después de que tuvo ya su encontrón con Cristo por medio del caballo, después de que vio esa hermosa luz, después de que se quedó ciego, después de que ya predicó de Cristo. Después de aquello escribe esto. Pero también San Pablo en esta carta abre su corazón. Esto es impresionante porque lo vamos a ver muchas veces dentro de estos puntos. San Pablo abre su corazón, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a leer de corrido todo este fragmento bíblico y después lo vamos a ir desglosando. Y les invito a que vayamos penetrando esto en nuestras vidas, haciéndolo carne. La carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un hombre débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago el bien que desearía, sino más bien el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero en este caso, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esta realidad. Queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra en lo íntimo de mi ser. Pero veo en mis miembros otra ley que está luchando contra la ley de mi espíritu y que hace de mí un prisionero de esta ley del pecado que está en mis miembros. Desdichado de mí. ¿Quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? Solo Dios, a quien doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, por la mente me someto a la ley de Dios, pero por los malos deseos soy esclavo de la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguramente ya lo hemos escuchado antes, y qué hermoso que hoy lo meditemos en torno, incluso un texto que ya lo hayamos escuchado, porque el Señor nos va a sorprender, nos va a decir cosas nuevas. ¿Sí? Vamos a sacar 7 puntos en total de este fragmento bíblico. 7 puntos los cuales son prácticos a mi parecer, como les había dicho en un principio, que yo les invito a que nos vayamos anotando, saquemos ciertos puntitos y que esto en realidad encamine nuestro encuentro con nosotros mismos para que siendo nosotros mismos, no la superficialidad que podemos llegar a ser o que hemos sido, nos encontremos con Jesús. Él ya nos conoce. Él sabe quiénes somos nosotros y nos ama, pero quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros mismos. Vamos con el principio. Dice San Pablo: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un hombre débil, vendido como esclavo al pecado. San Pablo aquí se está reconociendo pecador. Se está reconociendo que es un hombre débil y que se vendió como esclavo al pecado. Notes eso, la fuerza de sus palabras. Me vendí como esclavo al pecado. Y esto San Pablo lo hace después de que predicó acerca del bautismo de Cristo. Después de su encontrón firme con Cristo que ya hablamos antes. Conclusión 1. Constantemente misioneros, reconozcamos nuestros pecados. No nos quedemos en una moralidad falsa o en una máscara superficial de el misionero. Reconozcamos nuestros pecados, porque somos humanos, porque somos débiles, porque caemos,
porque hay heridas dentro de nosotros. Reconozcámonos. Nótese, San Pablo, con la vida que él llevaba, con la fortaleza que él tenía, se autorreconoció pecador, se autorreconoció débil. Recordemos, para esto nos servirá mucho saber y hacernos acuerdo a nosotros mismos de dónde venimos, el pecado que tenemos, las luchas que tenemos. ¿Sí? Primero, reconoce su pecado. Segundo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago el bien que desearía, sino más bien el mal que detesto. Qué hermosura que es leer este fragmento, y creo que ahí sí nos agüita el corazón, porque yo encuentro un San Pablo noble y niño. Es que entendamos estas hermosas palabras que está diciendo. Es San Pablo, el monstruo de los predicadores, el que hizo hazañas heroicas por Cristo. Y escuchen lo que escribe. Y la forma en cómo lo hace es noble. No entiendo lo que me pasa, pues no hago el bien que desearía, sino más bien el mal que detesto. Aquí en San Pablo nos enseña una nobleza de corazón. Qué noble. Qué noble al reconocerse así. No sé lo que me pasa, pero esto soy. O al menos el pecado me está haciendo esto, pero no sé lo que me pasa. Reconoció su pecado, punto 1. Punto 2. Noble cual un niño. Noble cual un niño. Sigamos. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena. Pero, en este caso, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Un San Pablo que reconoce, un San Pablo extremadamente noble, y lo que nos dice ahorita es espectacular y nos da luz. Esto es una luz sumamente grande. San Pablo aquí está haciendo una aclaratoria que es bastante grande, y nos dicen, el mal, textualmente, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero nos dice, entendamos que esto no soy yo. Es el pecado que está en mi carne, pero eso no soy yo. Yo sinceramente veo ahí un San Pablo niño clamándole a Cristo, diciéndole, mi Cristo, ese daño que a veces hago, no soy yo, Jesús. Yo quiero hacer las cosas bien, pero el mal que a veces hago no soy yo, y es el pecado. Y aquí yo quiero que nosotros entendamos algo y un contexto que nos da Pablo, y por eso yo llamaba y decía, nos está dando luz. ¿Y a qué se refiere San Pablo? Y tiene toda la razón. Primero, el pecado que está encima nuestro, el pecado original. El pecado original que dejó herida nuestra naturaleza. No destruida, no muerta, pero sí herida. Pecado original. El pecado del hombre viejo, llamémosle de cierta forma el preconverso. Converso llamándolo entre comillas, que nosotros sabemos que es un proceso de todos los días, es un caminar de diario. El hombre viejo que dejó secuelas, que dejó costumbres, que dejó hábitos, que dejó heridas. En fin, dejó inclinaciones que lo materializamos en actos. Hago lo que no quiero hacerlo. ¿Sí? Y el hombre del pecado actual. Podemos decir que no caemos en pecado mortal, bendito sea el Señor, pero hay pecado venial de por medio. Y cuidado. Cuidado, porque puede haber el pecado oculto y que el Señor por medio de esta palabra traspase nuestro corazón. Si es que estamos ocultando a un pecado que solo conoce Dios, tú y el confesor, que conoce Dios, yo y mi confesor. Cuidado. De ese pecado es del que nos habla San Pablo ahorita. Ese pecado que está diciendo, es que no soy yo. Es ese pecado el que me está carcomiendo y el que me hace hacer lo que no debo hacer. Y el que me limita a hacer lo que sí debería hacer. Ahora entendemos a qué se refiere San Pablo. Pero qué hermoso. Conclusión.
no eres tú el que actúa, es el pecado. Entendamos eso. No somos nosotros el que está actuando mal, nos dice San Pablo, sino es ese pecado que está dentro de nosotros. Y misionero, abre tu corazón para aquello que vamos a escuchar ahorita. El pecado no eres tú. Tú no eres el pecado. Tú eres más que aquello, sino que el pecado nos está corrompiendo, el pecado nos está carcomiendo. Por eso es que nos tenemos que conocer a nosotros mismos para saber quiénes somos, cuáles son nuestras inclinaciones, dejarlo de lado, dejar el pecado y presentarme de cara a Cristo. Él nos conoce como somos. Y nos ama inclusive con el pecado, pero quiere que nosotros sepamos quiénes somos en realidad, sin superficialidades, sin apariencias, sin pecado, con un corazón real, sencillo y de cara a Cristo. No eres el pecado, no eres tú el que actúa mal. Eso es lo que el pecado te ha hecho hacer, es lo que la herida te ha hecho hacer. Recordemos cuando estábamos heridos, hacemos cosas que no queremos decir, en una discusión decimos cosas que no dan en nuestro corazón. Es la herida. Hacemos cosas que no queremos hacer. No somos nosotros. Es nuestro pecado. Reconoce su pecado, noble cual niño. No soy el que hace daño. Es el pecado el que hace daño. Continuamos. Descubro entonces esta realidad. Queriendo hacer el bien se me pone delante el mal que está en mí. El mal que está dentro de mí, mi propia carne, mis propios pensamientos, mis propias limitaciones. Misioneros, ¿cuántas veces nos limitamos en creer que podemos ser los santos que un día anhelamos ser? No por soberbia, sino para gloria de Cristo. Cuidado, que es nuestra propia carne. Siempre va a estar presente. Cuidado, no se durmió. Está escondida, pero está al frente de nosotros. Esa es tentación. Y continúa. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser. Pero veo en mis miembros otra ley que está luchando contra la ley de mi espíritu y que hace de mí un prisionero de esta ley del pecado que está en mis miembros. Esto es muy bonito e impresionante. San Pablo nos está mostrando que dentro de él hay un combate espiritual. La ley del pecado con esa ley espiritual que él anhela, que es la santidad. Y aquí la conclusión que nos está dando San Pablo en este punto es extremadamente hermosa y es sumamente puntual en nuestra vida. Y quiero para eso hacer un pequeño preámbulo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos propuesto hacer algo? Intenciones en la vida espiritual, planes en la vida espiritual, de aquí en adelante haré aquello, de aquí en adelante este otro, pero quedó en intenciones. Nos muestra San Pablo que la sola intención no basta. Es necesario adentrarnos y materializar aquello, es decir, la sola intención no basta, queda sobrando. Necesitamos algo más, que es la obra. Recordemos lo que nos está diciendo San Pablo, que hay un combate espiritual dentro de él, que hay una lucha entre dos partes, porque lo que él quiere hacer con lo que en realidad hace, la sola intención no basta, misioneros. No basta solamente los lindos anhelos que tengamos, no, hagámoslo, ejecutémoslo. Misioneros con motor propio, con un sendero firme, que empecemos a caminar, aunque golpeados, rotos, pero caminando para Cristo. Y dice, desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? Solo Dios, a quien doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué belleza! Porque si nosotros queremos en este camino espiritual, si nosotros queremos en este sendero que nos estamos conociendo todos nosotros a nosotros mismos, dejar esta máscara, que es nuestra máscara de pecado, dejar esto que hemos, y el mundo, el demonio y la carne, nuestros pecados pasados, el pecado original, el pecado del viejo hombre, los pecados escondidos, el pecado venial, ha hecho de nosotros y nos ha hecho actuar de cierta forma. Para sacarnos de esa máscara necesitamos de Cristo. La disponibilidad de decirle, Cristo, aquí estoy. Señor, este soy yo, ayúdame. Esto soy, Señor. Esto soy. O muéstrame tú, Señor, quién en realidad soy. Saquémonos las máscaras y las facetas de lo que no somos. Y una de esas máscaras es el pecado. Recordemos eso. Una de esas máscaras es el pecado. Pecado que nos condiciona a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Y quién nos va a ayudar en aquello? Es Cristo. Y termina diciendo San Pablo, así pues, por la mente me someto a la ley de Dios,
pero por los malos deseos soy esclavo de la ley del pecado. Un combate espiritual bastante grande, pero por la vida que fue Pablo, por todo lo que San Pablo nos ha mostrado a nosotros, hay una sola conclusión en él. San Pablo reconoce lo que es, reconoce lo que carga, pero renuncia a eso y sigue, y persevera por él, por Jesús. Porque tiene un ideal, tiene un norte y tiene un sendero, y ante eso va. Y entiende que la lucha es fuerte, porque el pecado nos está carcomiendo. Recordemos, nos dejó hábitos, el pecado nos dejó heridas, nos dejó inclinaciones. Pero más que eso, tenemos un sendero que es mucho más grande, que es el mismo Cristo. 7 enseñanzas que nos da San Pablo. Reconoce su pecado, noble cual niño. No soy el que hace daño, es el pecado el que hace daño. La tentación estará siempre presente. No basta la sola intención. Jesús me libra y no renuncies hasta ser santo. Como lo hizo San Pablo. No renuncies por más inclinaciones, por más dolores. No renunciemos. Finalmente, para ir culminando esta pequeña meditación, yo les traigo a colación a cada uno de ustedes un fragmento que Benedicto XVI nos comenta acerca de Pedro. Cuando nos dice que Pedro tuvo una misión en especial, que es proclamar que Dios es el Mesías, que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Esto es hermoso lo que nos está diciendo aquí Benedicto XVI sobre Pedro, porque estamos hablando del mismo Pedro que le traicionó a Jesús. Pero eso no era Pedro en su totalidad. Ese era un Pedro herido, un Pedro cargado a su pecado, un Pedro que se encontraba agotado, fusilado y golpeado. Y después encontramos al Pedro que luchó y dejó ese pecado para estar con Cristo. Espero haberme hecho entender. Y espero que esto calcome nuestras almas, penetre en nuestro corazón, inflame nuestras vidas. Porque no nos quedemos en ese Pedro que le traicionó, sino en ese Pedro que fue capaz de morir crucificado con la cruz al revés, por Cristo. ¿Sí? Y finalmente, entendamos nosotros que, misioneros, escuchemos esto. Si quieres, cierra tus ojos y grábate en tu corazón. No somos el pecado que nos hace hacer lo que no queremos. No eres el pecado que te hace hacer lo que no quieres ser. Eres un pecador que ansía amar a Cristo. No somos ese pecado que hace daño. Somos un pecador que ansiamos plenamente a Cristo. Aquellos somos. No nos quedemos solamente en la frustración de por qué hago lo que no quiero y por qué. No. 7 puntos. Reconocemos la nobleza. No somos ese pecado. La tentación está presente, pero lo enfrentó San Pablo y nos enseña cómo hacerlo. No basta la sola intención, hay que trabajar, como lo vamos a hacer en este curso. Jesús nos libra, Jesús nos hace libres. Y no renunciemos hasta ser santos, como lo hizo San Pablo. Qué bonito, estos textos fuertes que San Pablo nos está presentando, pero esto no fue un impedimento para ser santo. Yo les invito a que finalicemos esta meditación con una oración. Aquí frente a nuestro Señor y en nuestros hogares, yo les invito a que oremos. Pero que esta oración sea distinta, vas a hacerla tú. Y en la oración le vamos a pedir que Cristo nos hable a nosotros. Preguntémosle, Jesús, ¿quién soy yo en realidad? Pregúntale eso. Porque a veces nos quedamos en, Señor, soy pecador, soy débil, soy soberbio, soy impuro, soy perezoso, soy mal misionero, soy mediocre, bla, bla, bla. No. ¿Quién eres tú en realidad? Dejemos de lado tu pecado. Cierra tus ojitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojitos. Yo te invito a que le preguntes a Jesús. Y Jesús, ¿quién soy yo? Tú me conoces más que yo. ¿Quién soy en realidad? Yo te invito a que allí en tu hogar te abraces, abrázate a ti mismo. Y vas a escuchar esta canción que no lo tomes como una canción, sino como una respuesta de Cristo. Es Dios quien te va a hablar.
Créelo como tal, en la fe lo vamos a creer. Es Cristo quien hoy te quiere hablar al corazón. Abrázate y escucha. Es Él. Es Jesús. Más allá de temer, es mi palabra la que va a defender a quien yo creer. La semilla cayó donde debía caer. Dudaste si tal vez era un error, creíste que no ibas a poder, pero yo no te dejé y te consagré, yo te elegí, yo te formé, con mis dedos tus labios toqué, yo te escogí y te consagré. No tengas miedo, misionero te haré. Yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu madre, entre de tu madre. Yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Desde antes que nacieras, yo te tenía en mis ansios. Desde antes que creyeras, en ti siempre he confiado. Aunque te creas muy fuerte y con tus miedos has luchado, te pido mírame de frente. He sido yo quien te ha ayudado, a pesar de que no veas y que te hayas apartado, a pesar de tus entregas y que te hayan lastimado, a pesar de que el frío te quiera hacer indiferente. Eres mi orgullo, en ti creído siempre. Eres el orgullo de Dios, porque Él te conoce más allá de tus pecados. Él te conoce más allá de lo que tú crees que eres. Él te conoce más allá de lo que has pensado, que el daño que has hecho, lo malo o mala que has podido ser, lo mediocre en lo que has podido quedarte. Él te conoce quién en realidad eres. Y eso es lo que Cristo quiere hacer por medio de este pequeño curso. Mostrarte quién eres. Sácate las máscaras, que en el nombre del Señor nos podamos liberar de estas máscaras que nos están haciendo daño. San Pablo lo hizo. San Pablo reconoció que no era él el que hacía daño, era su pecado. Y luchó. Y hoy es santo. Nuestro anhelo, Él lo cumplió. Es santo. Mi amado Señor, te agradecemos porque hoy nos has entregado tu palabra y tu vida nuevamente. Te suplico, mi Señor, por cada una de las personas que hoy se han unido a esta meditación, por quienes están siguiendo este curso, por quienes lo están dictando, para que seas tú el que haga absolutamente todo aquí, Señor. Te amamos, pero queremos amarte más y perfectamente. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano llenos del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Les agradezco a todos ustedes que se hayan conectado el día de hoy. Y recuerden, Cristo nos dio esta nueva oportunidad. Saquémonos de esta máscara. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y cuenten con mis pobres oraciones y me encomiendo en sus oraciones.
Un abrazo a cada uno de ustedes y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.